Bueno, buenos días. Estaba esperando a ver si entraba alguien a la sesión, pero no fue posible. Así es que hoy voy a grabar. Estoy yo sola en la sesión. Es la sesión 13, el método de interpretación bíblica. Entonces, ya hemos visto distintas formas para interpretar la Sagrada Escritura y ahora nos fijamos en el tema que se desarrolla, que es cómo podemos nosotros eh, tener claros la forma para comprender el mensaje de que Dios habló al hombre de muchos modos, lo hizo siempre, respetando todos los condicionamientos del lenguaje humano. Entonces, imagínense, aquí tenemos el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto social, que debemos comprenderlo, ¿verdad? Conocerlo, comprenderlo e ir situando el tema de la trama que se nos está desarrollando, irla ubicando dentro de estos contextos, ir viendo los personajes, las formas literarias que ya estudiamos, y entonces tenemos que ir viendo esta gama de matices posibles para poder comprender bien el mensaje desarrollado. Entonces, es muy importante interpretar los textos bíblicos de la manera como se intentó escribir desde el principio, tomando en cuenta de que en un primer momento fueron tradiciones orales que se recopilaron, ¿verdad? Entonces, hay que fijarse, hay que tomar en cuenta todo lo visto anteriormente para tener un método adecuado y poder entender a Jesús, que es un personaje histórico dentro de este bagaje que tenemos. Aquí tienen ustedes varias citas que sería importante que las leyeran para que ustedes mismos vayan haciendo una práctica de cómo interpreta el texto de Juan capítulo 6 del versículo 1 al 15, la multiplicación de los panes, Mateo 14, 13, 21, Marcos 6, del versículo 32 al 44 y 9 del versículo 10 al 17. Entonces, cada uno tiene una perspectiva, cada uno tiene destinatarios diferentes, o sea, culturas diferentes, idiomas diferentes, costumbres diferentes. Entonces, fíjate cómo la comunidad le escribe a estos destinatarios y utiliza el lenguaje que puede ser comprendido fácilmente, ¿verdad? Entonces, es importante leer con atención, por eso aquí tenemos esta imagen de la lupa, ¿verdad? Prestar atención a los personajes, al lenguaje, a la trama, a lo que se está transmitiendo, a los detalles pequeños, al contexto geográfico, porque si leemos así a la carrerita, pues entonces no vamos a comprender pues mayor cosa. Y luego darse cuenta de que tenemos la herramienta de la nota de pie de página para que nosotros podamos pues comprender el texto, ¿verdad? Pero siempre haciendo el primer intento de leerlo primero para hacer nuestra comprensión personal. Luego ya hemos visto las formas literarias, hemos visto la comprensión que se da desde la cultura, desde el contexto social. Ahora vamos a ver estos principios del método histórico, ¿verdad? Como la parte crítica, la analítica, luego la descripción que hay en el texto, el análisis lingüístico, todo esto literario que ya lo vimos en los géneros, ya vimos las tradiciones orales, cómo se transmitieron, los géneros literarios, la crítica de la redacción, ya vimos cómo muchas veces se junta una tradición con otra, ¿verdad? Dijimos que como son tradiciones orales que se recopilan, a veces se mezclan. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esa crítica histórica, verdad? Y para eso, aquí lo tienen ustedes en su folleto,
los principios de este método histórico. Se aplica a los textos antiguos, en este caso los de que tenemos en la Biblia, para esclarecer estos procesos históricos de la elaboración del texto, tomando en cuenta las etapas de producción que se dirigen en distintas categorías a los oyentes o los lectores. O sea que nosotros como personas que estamos leyendo somos muy importantes para darle vida a ese texto, ¿verdad? Porque tenemos que entrar en esas situaciones, en esos espacios y tenemos que ubicarnos como un personaje más al que va dirigido en lo que está escrito. Y dentro de este método, pues aprovechando todos esos progresos realizados por los distintos estudios lingüísticos y literarios que ya vimos, ¿verdad? Como los géneros literarios, pues identificar cómo vamos a leer ese texto, si es un poema, si es un cuento, si es una parábola, bueno, todo eso que ya lo vimos, y cómo vamos a hacer el análisis. Eso ya lo vimos también con las herramientas literarias, ¿verdad? De la hermenéutica, la exégesis, que va utilizando cada método de análisis literario para lo que veíamos, por ejemplo, de que muchas veces se hace una pregunta y en un versículo y al versículo siguiente pues entra otro tema. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer ese análisis del texto? Si lo hacemos desde que se formó o el resultado final, cómo llegó al canon, cómo nos llega a nosotros, qué pretende que nosotros entendamos de esa realidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos elementos. Fíjense que, por ejemplo, aquí en el análisis crítico, dice, opera con la ayuda de criterios científicos, tan objetivos como sea posible en cada uno de los pasos que se vayan dando. Y el método analítico, pues estudia el texto desde la antigüedad de su lenguaje, sus costumbres, para captar el contenido. Entonces, en el estado actual del desarrollo, el método histórico crítico, pues vamos a tener la crítica textual, que en primer lugar se apoya en el testimonio de los manuscritos más antiguos y mejores, y procura, según las reglas determinadas, establecer un texto bíblico tan próximo y fiel al texto original como sea posible. Para eso nos ayuda mucho la Biblia Jerusalén, que parte incluso del idioma original como es el griego, ¿verdad? O muchas veces, si es el Antiguo Testamento, desde el hebreo y todos los procesos que ha llevado. Toda esa información está en las notas de pie de página, que por ser letra muy pequeña a veces no leemos, y como está escrito a veces en el lenguaje, en el idioma original griego o hebreo, que son signos, pues nosotros lo damos por entendido, o sea, lo pasamos desapercibido, pero ahí está la raíz de lo que se nos está transmitiendo en el texto. Después de esto, el texto es sometido a análisis lingüístico. Eso es lo que vimos como las formas gramaticales, el significado literal de las palabras, el contexto en donde tenemos que poner ese mensaje. Pues esto nos va dando pues originalidad en la interpretación. Luego la crítica literaria, que ya la vimos, ¿verdad? Después de discernir el comienzo y el final de estos textos, si son grandes o pequeños, si son duplicados, si son diferentes, las formas literarias con que fueron escritas, independientemente del tema que se está desarrollando. Después, la crítica de las tradiciones, que permite descubrir que antes de ser fijados por escritos, algunos textos se transmitieron de manera oral. Eso ya lo explicamos varias veces. Y los géneros literarios, a lo que le dedicamos
bastante tiempo, ¿verdad? El tema de la redacción y finalmente, ¿a qué género literario histórico pertenece? Todo eso es un análisis literario. Después tenemos el análisis retórico, que es el que está aquí en la diapositiva. Se define como el arte de componer un discurso persuasivo y convincente. Aquí lo tienen ustedes. A eso se refiere la retórica, a querer ser persuasivo. Pero para eso primero tengo que comprenderlo yo perfectamente. O sea, yo tengo que haber hecho el primer análisis porque prácticamente la retórica es como la predicación, ¿verdad? Como la evangelización. Pero si yo no tengo claro todo el análisis de la trama, la ubicación de los contextos, lo que ahí se me quiere revelar, y todo eso, y los personajes, qué es lo que nos están diciendo, muy difícil yo puedo entrar a este otro análisis, ¿verdad? Ya que el análisis retórico estudia el estilo y la composición en cuanto a instrumentos para influir en el auditorio, o sea que es algo que se va a transmitir, que vamos a transmitir nosotros. Aplicado a la Biblia, este análisis se esfuerza por valor de el impacto persuasivo que un texto logra ejercer sobre determinado ambiente social. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos transmitir el mensaje a jóvenes, a niños, a adultos, a enfermos, a situaciones difíciles, pues simplemente no podemos solamente transmitir el mensaje así, lo tenemos que poner en contexto. Básicamente, el dato revelado, nosotros debemos entenderlo claramente dentro de la trama y entonces luego, pues ya dosificarlo de acuerdo a los destinatarios que nos vayan a estar escuchando. Pero claramente primero lo tengo que comprender yo. Luego, el análisis narrativo, pues la exégesis narrativa va orientada a la comprensión del mensaje bíblico contenido en formas de relatos. El análisis narrativo estudia el modo como se encuentra una historia para implicar al lector en el mundo del relato y en su sistema de valores. Hemos dicho en otras sesiones que los temas bíblicos no es para informarnos, no es para, sino que vean la palabra que dice aquí, implicar al lector. No se trata de informar al lector, no es lo que le pasó a Juan, a Judas, a Pedro, no, sino que ahí hay que ir encontrando los esquemas que se van desarrollando en el relato, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a los evangelios y encontramos el ministerio de Jesús, después vemos cómo Jesús envía así como Jesús fue enviado, Él envía, y vamos viendo cómo determinados personajes son alter ego, o sea, son como otro Jesús, digamos Esteban, o digamos Felipe, Pedro cuando cura, Pablo cuando anuncia, en fin, los personajes van desarrollando no solo el mensaje, sino la persona de Jesús. Entonces, el lector ha sido implicado en ese relato, en su sistema de valores, ha entendido lo que tiene que transmitir. La semiología tiene que ver con los signos, con los símbolos. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, hablando del Nuevo Testamento. Tenemos otro material en el Antiguo Testamento que se va desarrollando el mensaje a través de signos. Génesis 2, Génesis 3. Y entonces este método orienta el estudio del texto en su estado final, o sea, analizando los signos o los símbolos. Se llama también estructuralismo y obedece a tres principios importantes. Primero, la inmanencia, o sea, cómo ese mensaje debe de permanecer dentro de ese principio que se quiere transmitir, porque ese sentido no va a cambiar
la forma como lo voy a decir, más no el texto en sí, ¿verdad? Y la gramática que tengo que tomar en cuenta. Existe el grave riesgo entre quienes utilizan este análisis semiótico de quedarse en estudio formal del contenido y de no explicar el mensaje de los textos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos, pues así, literalmente, letra por letra, digamos, el paraíso, el jardín del Edén, vemos cómo pues Dios le permite a los Adán y Eva, literalmente, o el nombre de una persona y el nombre de otra persona, y los deja habitando ahí, y les pone límites de los árboles. Nosotros no caemos en la cuenta que todo eso está lleno de símbolos, de signos. Y entonces no voy, si yo no le doy el sentido de cada uno de estos símbolos, que es a lo que se refiere la semiótica, no entiendo el contenido y tampoco entiendo, obviamente, el mensaje, ¿verdad? Y luego, los acercamientos sobre la tradición, acordarse, ¿verdad? Que la tradición fue oral. Y entonces primero empezamos con un acercamiento canónico, todo el proceso que se llevó un texto para entrar en el canon. O sea, eso ya vimos que era el canon, ¿verdad? Es como una regla, una norma que tienen ciertos textos para para que nosotros sepamos que son inspirados y revelados. Entonces, este acercamiento canónico que lo tenemos que tomar en cuenta en toda la escritura, ¿verdad? Porque toda la escritura está inspirada y revelada. Entonces, no podemos nosotros decir esta parte sí, esta parte no, porque cuando la acabamos de leer decimos palabra de Dios. Entonces, tenemos que procurar conducir a buen término una tarea teológica de interpretación partiendo del cuadro explícito de la fe. Que hemos dicho desde el principio, la revelación que Jesús hace de Dios es que Dios es amor. Entonces, esa es la revelación que Jesús hace de Dios. Luego, todo lo que se va desarrollando dentro del contexto histórico, dentro del contexto lingüístico, dentro del contexto cultural, social, económico que se va desarrollando, geográfico, nosotros tenemos que entrar desde partir del tema explícito de la fe, que Dios es amor. Entonces, tenemos que ir matizando esos relatos para ir comprendiendo el mensaje. Y luego el recurso de las tradiciones judías de interpretación, pues los mejores exégetas desde el principio cristianos, Orígenes, San Jerónimo, han procurado sacar provecho de la erudición bíblica judía para una mejor comprensión de la escritura. Porque realmente es en esa cultura judía donde nace el monoteísmo, ¿verdad? Entonces es uno de los cambios fundamentales de la historia. Y por eso tenemos todo ese proceso de los distintos pueblos que tenían divinidades, pero eran múltiples las divinidades, mientras que todo esta formación del pueblo hebreo, pues parte de un solo ser, no de muchos seres, ¿verdad? De un monoteísmo. Entonces, es importante el estudio que hace el judaísmo de los textos. Y luego la historia de los efectos que produce ese texto. Este acercamiento reposa sobre todo en dos principios. Un texto no se convierte en una obra literaria, sino hay lectores que le dan vida apropiándose de él. Entonces, por eso les decía, no se trata solo de informar o yo eso ya me lo sé, no, sino que dice hay que darle vida, ¿verdad? Hay que entrar en ese texto, apropiarse, contribuir a la comprensión personal y a la comprensión de otros de ese mismo texto. Entonces, la confrontación del texto con sus lectores hace que esto sea dinámico, y que realmente no estemos repitiendo pues de la misma manera todo, sino que
podamos captar la atención del escucha cuando lo estamos hablando y de los lectores, ya sea individuales o en grupo, cuando realmente se interesen en ver de qué se trata el texto. Hay muchas ciencias que ahora nos ayudan, pues la hermenéutica como parte literaria, la arqueología, la antropología, la sociología, ya les dije la arqueología, eh, pues incluso la teología, la filosofía, pues nos hacen pues eh, ayudar a la reflexión para comunicarse, la palabra de Dios se enraiza en la humanidad, en grupos humanos, y se abre camino a través de distintos condicionamientos psicológicos. O sea, la psicología también nos ayuda, ¿verdad? Para ir viendo todas estas diversas personas que han compuesto el escrito bíblico. Y tomar en cuenta también de que estas personas pues han tenido una experiencia personal, parten de eso, de una experiencia personal que han tenido y que quieren transmitir. Por esa razón, las ciencias humanas como las que ya hemos hablado, pueden contribuir a una mejor comprensión del texto, ¿verdad? Porque aunque sean muy antiguas, pues el ser humano no ha cambiado tanto en su psiquis y en su manera de ser humana, ¿verdad? Entonces, y de conformar la sociedad. Entonces, es importante por eso entrar en el texto con atención, con detenimiento, con cuidado, querer descubrir realmente en la lectura pausada que se hace, la trama que se está desarrollando, eh, el criterio que se va a tomar para encontrar lo que se quiere ahí revelar, no como revelación completa de Dios, sino como la revelación textual de eso de esa trama que se nos está eh, transmitiendo. Y luego, ¿cómo vamos a encontrar, cómo vamos a ayudar a interpretar eso? Pues viendo con detenimiento a los personajes, lo que dicen, lo que no dicen, cuando estos personajes están contradiciendo una realidad o cuando están siendo catalizadores de una narración o cuando se contradicen o cuando de alguna manera ayudan a que haya un final, pues, bueno. Pues, en fin, el texto nos va a dar una variedad de elementos a los cuales nosotros tenemos que ponerle atención. Por eso presenta la lupa con mucho cuidado, lentes, si no tenemos, tenemos que aprender a tener una visión más en conjunto, con un sentido más, no solamente de leer literalmente ese versículo, sino conectarlo como que fuera un mosaico de muchos colores, de muchas figuras, e ir viendo con atención qué es lo que ese mosaico nos presenta, ¿verdad? Cada texto es algo así, ¿verdad? O podríamos poner la analogía también como de una perla. Cada relato es como una perla preciosa que ha sido cultivada a través de siglos. Entonces nosotros debemos apreciar no solo la belleza, el contenido, el color, los matices para valorar, ¿verdad? Acercarnos desde sociológicamente, desde estos textos, los textos religiosos, pues nacen por una realidad concreta, ¿verdad? El ser humano que experimenta a este ser y que de alguna manera quiere corresponder esa experiencia, pues con un culto, con un darse. Entonces está ligado a la sociedad en la que nace esa experiencia. En consecuencia, el estudio crítico de la Biblia necesita un conocimiento tan exacto como sea posible de los
comportamientos sociales de esa época, ¿verdad? Para que nosotros vayamos comprendiendo los distintos medios que se están transmitiendo. Porque de lo contrario, pues damos una mala interpretación al texto. Luego también tenemos que comprender la cultura, ¿verdad? El contexto cultural. Este género de estudio puede ser útil para la interpretación de los textos bíblicos. Por ejemplo, pues todo se llama historia de la salvación. Lo que encontramos en la escritura es una historia lineal, no cíclica, de la salvación. Dios que va actuando en la historia, que se va relacionando con el hombre, con el ser humano, no por méritos del ser humano, sino por pura iniciativa, protagonismo de Dios para salvarlo. Entonces, pero todo esto tiene que ver cómo se entienden la mujer en esa época, los niños en esa época, los enfermos dentro del mismo contexto religioso, ¿verdad? Y cultural, como cultura, sociedad, religión, están ligados esos contextos. Y entonces se van distinguiendo elementos permanentes en ese mensaje que tienen el fundamento en la naturaleza humana y que van dando pues algunas particularidades al escrito. Sin embargo, este acercamiento no está en condiciones por sí mismo de dar cuenta a una contribución de la revelación, porque lo que pasa es que esta va a ser la manera personal y humana como se va a transmitir. Entonces es como el ropaje del mensaje, ¿verdad? No es el mensaje mismo. Luego también nos acercamos, estamos viendo estas ciencias que nos puede ayudar, la sociología, la antropología, que nos habla de las culturas, la psicología, ¿verdad? Que nos va ayudando a comprender, a enriquecer todos estos textos para ser comprendidos de una mejor manera, conociendo las experiencias de vida, las reglas de comportamiento, las costumbres y lo que esto pues afectaba a la persona humana, ¿verdad? Luego el contexto de dónde está ubicado ese texto que estamos leyendo. La interpretación de un texto depende siempre de la mentalidad y de la preocupación de sus lectores. O sea, nosotros tenemos que poner esa atención, ¿verdad? Ver esos aspectos que se van desarrollando, que muchas veces nosotros los pasamos desapercibidos y no le ponemos atención y luego lo leemos como a la carrerita y no nos damos cuenta de que hemos perdido ciertas ideas importantes que nos iban a ayudar a que le diéramos una buena interpretación al texto. Eh, Hay muchas ideologías, ¿verdad? Aquí tienen ustedes a distintos personajes que han tenido una interpretación liberal. Y esto se ha llamado la teología de la liberación, que tiene como punto de partida, fíjense pues, el punto de partida son las circunstancias económicas, sociales, políticas, sobre todo en América Latina en base a puntos de vista socioculturales y políticos propios de cada lugar. Y entonces se va leyendo la lectura, se va haciendo la lectura orientada en función a las necesidades de ese pueblo de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. Aunque comprende elementos cuyo valor son importantes, al efectuar una lectura de la Biblia tan ligada a este movimiento en plena evolución, las observaciones que siguen no pueden ser sino provisorias. O sea, esta es una realidad que está viviendo pues determinado y específico país o localidad, ¿verdad? Y no necesariamente es universal, aunque ciertamente la corrupción, la injusticia, la pobreza es bastante universal, la migración, son temas universales de muchos siglos, ni siquiera son específicos de un solo lugar, sino que pues son globales
Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque las interpretaciones no necesariamente van en esa línea que nosotros la vamos a presentar. Y luego también dentro de las ideologías, pues hoy tenemos muchas, ¿verdad? Muchas ideologías, pues la hermenéutica bíblica feminista, pues hay un estudio, puede haber una interpretación, porque de hecho, pues la lucha por la identidad de la mujer y el valor de la mujer que empieza el siglo pasado, ¿verdad? Pues un poquito después de la Revolución Francesa, poco finales, porque primero todos esos valores de la Revolución Francesa, pues fueron más que todo masculinos. Tuvo que haber otro proceso pasado los años donde también se ubica a la mujer en esos mismos derechos y así va evolucionando. Entonces se van dando distintas hermenéuticas bíblicas para ir comprendiendo la situación de la mujer. Y de alguna manera ella, la mujer queriendo liberarse y conquistar sus derechos, pues quiere descubrir dentro de esta escritura ese mensaje salvífico que transmite la palabra de Dios para ellas, ¿verdad? Y entonces, ¿con qué nos quedamos al final de cuentas? Pues, aquí les aparece como un fiambre o como una ensalada César llena de cosas muy ricas, pues eso es lo que tenemos en la escritura, una gran variedad de sabores, de colores, de hechos, de circunstancias, pero cada una de nosotros, cada una de ellas, nosotros le tenemos que ir dando su justa medida, ¿verdad? Y al hacer exégesis, pues debe seguir el estudioso de la escritura, debe seguir ciertos lineamientos que están ahí mismo en la escritura, ¿verdad? Examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Y la exégesis católica no debe estar atenta, debe estar atenta a no limitarse a los aspectos humanos de los textos bíblicos, porque vamos a encontrar pues fallas humanas por todos lados. Pues se trata de descubrir una verdad salvífica, el tema es soteriológico de la salvación. Y entonces, tomando en cuenta estos principios, pues vamos a evitar tener muchas desviaciones y vamos a dar una interpretación correcta de la lectura, ¿verdad? Y vamos a ir un poco con la corriente que va desarrollando la iglesia, sobre todo cuando hemos tenido el Concilio Vaticano II, 1964 al 68, que nos va proponiendo sobre todo en el Dei Verbum, que es una constitución de Concilio Vaticano. Fíjense la palabra constitución como la constitución de la República. Son documentos sumamente importantes que no pueden ser cambiados ni desvirtuados. Entonces, Dei Verbum es una constitución que tiene que ver con la revelación. Y en el numeral 12 nos dice que hay que descubrir qué intención mueve al autor cuando escribió el texto. Descubrir lo que Dios quiere darnos a conocer. Leer la escritura con el mismo espíritu de fe con el que fue escrita. Acuérdense, quiere transmitir una experiencia vivida. Luego, tener en cuenta el contenido, la unidad que hay en toda la escritura, ¿verdad? No solo en ciertas partes. Y someter las propias conclusiones al juicio de la comunidad, o sea, del magisterio. No debemos dar una interpretación fundamentalista. Este es parte del principio importante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, pues decimos que es Dios mismo que la ha revelado, pues no tiene error y debe ser leída, interpretada, pues en los detalles que se van desarrollando. Pero por interpretación literal se entiende a una interpretación que no toma en cuenta todo lo que vimos anteriormente, ni el contexto cultural, ni el social, ni el político, ni el religioso, ni los criterios literarios,
ni nada de lo que hemos visto anteriormente, y el texto como está escrito ahí, tal como está escrito, pues se interpreta 2000 años después o 3000 años después como lo comprendemos hoy. Entonces, es una interpretación literalista, excluye todos los esfuerzos de comprensión que hemos estudiado y ese desarrollo histórico que se ha dado en toda. Nosotros podemos comprobar, pues, que de 50 años para acá hay muchas cosas que se comprenden de distinta manera. O sea, no es que sea una vida diferente, pero la comprensión de muchas palabras, de muchas acciones, pues son diversas. Entonces, eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en la escritura. No tenemos que rechazar, o sea, si hacemos una interpretación así literalista, rechazamos el carácter histórico de la revelación y se vuelve incapaz de aceptar la verdad de la encarnación misma. Rehúye la relación estrecha entre lo divino y lo humano, tiende a tratar el texto como que si hubiera sido dictado por Dios. Esto así dice palabra de Dios y así es. Rechaza admitir que la palabra inspirada se ha expresado en lenguaje humano, con costumbres humanas, con tradiciones humanas, con cultura humana, y no concede ninguna atención a los géneros literarios, si esto es un poema, si esto es un cuento, tampoco a que fueron tradiciones orales que se recopilaron y después se escribieron todas juntas, ¿verdad? Se pusieron todas juntas. Entonces, este acercamiento fundamentalista y literalista es peligroso porque seduce a las personas que buscan respuestas vitales. O sea, ¿qué tengo que hacer? A ver qué me dice la palabra de Dios que tengo que hacer para tal cosa. Y lo abro y solo leo un versículo sin ponerlo en contexto, sin llevar todo el proceso que hemos estudiado. Y entonces puede engañarles ofreciéndoles interpretaciones piadosas que no son reales, ¿verdad? Eh, a veces puede invitar hasta el suicidio del pensamiento, o sea, no debo de pensar, no debo de decir esto. Es serio realmente tomar el texto y leerlo de una manera fundamental, porque ofrece una certeza falsa, confunde y limita el mensaje bíblico en toda su riqueza. Entonces, ¿por qué los católicos llaman padre a los sacerdotes? Cuando la Biblia lo prohíbe. Hay un texto así, ¿verdad? Ahí en Mateo 23 dice Jesús, ustedes en cambio no se dejen llamar maestros, porque un solo maestro tienen ustedes y todos son hermanos, no llamen padre a nadie en la tierra. Bueno, ¿cómo vamos a llamar entonces a nuestro papá? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir en la escuela a los que nos enseñan, pues nos ayudan al aprendizaje? Pues todo eso entra entre las formas del lenguaje, ¿verdad? Entonces no lo podemos leer literalmente, ¿verdad? Sino que entender, claro, la primacía eh, que tiene Dios sobre todo, ¿verdad? Sobre la creación, sobre nosotros los seres humanos, pues sobre su autoridad, su maestría, pues claramente, pero luego todo dándole el centro y el lugar principal a, a Dios, pues todo va tomando su correcta ubicación, incluso las mismas palabras, ¿verdad? Así es que pues hasta aquí llegamos con la sesión 13 y prácticamente ya nos quedan solo la 14 y la 15, que yo hubiera querido pues avanzar hoy en la 14, pero como solo estoy yo y no sé si van a tener dudas o preguntas, entonces mejor vamos a dejar estas dos para la semana entrante, si Dios lo permite, que ya nos tocaría, vamos a ver, la palabra de Dios en la vida de la iglesia. eh, y al final, ya las dos últimas, pues tiene que ver con el magisterio de la iglesia
y cómo debemos transmitir esto en la catequesis, ¿verdad? Cómo se da este tema en la catequesis. Por ejemplo, la palabra de Dios en la vida de la iglesia, pues básicamente esta palabra, pues la iglesia, las comunidades existen para escuchar la palabra y para transmitirla, ¿verdad? Y dónde y cuándo la va a transmitir, pues la transmite a través de la liturgia, que tiene que ver mucho con el tema que vimos anteriormente, que es la semiología, porque todo se da a través de signos, gestos. La liturgia es como un lenguaje a través de colores, de signos, de gestos, de expresiones, en fin, todo eso, ¿verdad? Y luego es entendiendo bien todo esto que se vive en el culto, pues obviamente se vivifica, se tonifica, se experimenta esa presencia de Dios que es fuente de vida para no solo para el espíritu, porque el tema no es solamente espiritual, religioso, sino que es integral, es vivificar, llenarse de vida, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, pues hay que tomar en cuenta la pastoral. No se trata solamente de llevar cualquier mensaje de cualquier manera, sino que hay que adecuarlo a los destinatarios, porque ¿qué es lo que realmente se quiere? ¿Cuál es el objetivo de transmitir esta enseñanza? Pues básicamente la promesa de Jesús que hace en la encarnación es su presencia entre nosotros hasta el final del tiempo, hasta el final de los siglos. Y habla de que su presencia, su encarnación, tiene que ver con que tengamos vida y vida en abundancia. Obviamente, esto no implica que no van a haber sufrimientos, dolores, pero su presencia nos va a sostener en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados, es donde más fuerte vamos a sentir su presencia, su sostén en nuestras realidades cotidianas. Como dice Pablo, cuando soy débil, siento su fuerza, siento su fortaleza, porque de lo contrario no podría yo. Entonces, esta palabra, pues es para todos, va dirigida para toda la humanidad, no hay privilegiados, ¿verdad? Lo importante es sabernos que todos estamos llamados a escucharla y a transmitirla. O sea, no la escuchamos para quedarnos con ella, sino para llevarla a los demás. Y ese es la razón de ser de la iglesia. Iglesia como eclesía, como comunidades que siguen a Jesús para darlo a conocer. ¿Y para qué quieren darlo a conocer? Para que lo amen, para que lo sirvan y para que sus vidas se llenen de plenitud, que es la promesa que ha dicho, ¿verdad? Que ha dicho el Señor y que permanece vigente para nosotros. Entonces, ese sería como el sentido básico y la catequesis con la que nosotros tenemos que transmitir, no pensando que la catequesis es solamente para sacramentos, o sea, para recibir el bautismo, para recibir la primera comunión, para casarse, no. La formación es una formación perenne, siempre necesitamos actualizar. Es como un médico que va a practicar lo que estudió, pues cuando estuvo en la universidad a los 25 años, pues tuvo un conocimiento que le sirvió. Luego tuvo una especialidad, quiso pues dedicarse a algo especial, estudió un poco más, pero ahora ya tiene la especialidad, pero esa especialidad se va desarrollando a través de los años. Lo que se hacía hace 20, 25, 30 años, hoy se ha superado la tecnología, la ciencia, los descubrimientos, han innovado todo ese conocimiento. Entonces, este personaje que si quiere seguir trabajando, actualizando, haciendo el bien, tiene que ir promoviendo ese conocimiento, tiene que irlo desarrollando, practicando, actualizando.
Entonces, la catequesis es eso, es una formación perenne, no es algo que se establece solo para recibir un sacramento, sino es para vivir ese sacramento. Acuérdense que ese sacramento es el signo. Entonces, el signo hay que vivirlo, hay que vivirlo. No es algo que se recibió y ahí se quedó. Bueno, esos 2 temas los terminamos la semana entrante, si Dios lo permite. Y entonces que tengan un feliz día de gracia, que coman rico, que estén bien con su familia y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Feliz día.